iglesias con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y esta es la introducción a los estudios bíblicos de juventud, pero que en realidad se enfoca más que nada en temas doctrinales que sirven a todos a aprender. Nos conviene para nuestras almas. Primeramente, las bases teológicas o bases doctrinales. Una base teológica es un fundamento en el que se basa el estudio sobre Dios y su obra. Eso es una base teológica. Bendito sea el Señor. Teología es el estudio, propiamente teología pura, el estudio sobre Dios. Nuestra primera base es la Sagrada Escritura. Como podemos ver en segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, toda lectura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo reconoce que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil. Bendito sea el Señor, ya para la enseñanza, ya sea para corregir, para redarguir, todo con el fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también Pablo en otras partes dice que estas cosas se escribieron para nosotros. En cuanto al libro de Números, la experiencia de Israel. La Biblia, del latín tardío Biblia, y del griego que también quiere decir Biblia, pero podría decirse biblos, literalmente libros, es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones, judaísmo e islam, entre otras, se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Entonces, la Biblia, que como ya decíamos, del latín biblos y del griego biblión, significa libro, y estos libros se consideran canónicos por las religiones, específicamente más que nada las monoteístas, ¿no es cierto? Como el judaísmo, el islam y el cristianismo, de la cual somos nosotros el verdadero camino que Dios nos dejó, es seguir a Cristo. Son de inspiración divina, como ya vimos en el texto que habló el apóstol Pablo, que él escribió. Y muestran la relación entre Dios y la humanidad. En la Biblia siempre, al igual que en la historia, vemos nuestro Dios creador es un Dios personal, como prediqué en el mes de enero. La Biblia está organizada por dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y este último consta principalmente y se enfoca en Jesucristo, su vida, ministerio, sus enseñanzas, y los apóstoles, la vida de ellos y la enseñanza. Podríamos resumirlo como en Cristo y la iglesia, la autoridad eclesiástica de ese momento. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Primero, Jesús afirmó que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Puede ver, por ejemplo, Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27, y versículo 44 al 47. Usted puede verlo, reitero, Lucas 24, 25 al 27, 44 al 47 y Mateo 15, 3 al 9. Usted puede buscar esos textos, lo ideal sería que usted pueda ver estos videos y anotar todas estas cosas. Jesús demostró ser quien dijo ser, el Mesías e Hijo de Dios. En la Escritura vemos que él constantemente declaraba su divinidad, que era Hijo de Dios, se decía el Hijo del Hombre, todo Dios y todo hombre, podemos ver, y él decía ser el Mesías, y así lo reconocieron los discípulos. Tercero, por lo tanto, el Antiguo Testamento es lo que Jesús dijo que era, palabra de Dios, algo inspirado, autoridad. Cuarto, la autoridad del Nuevo Testamento se basa en la autoridad de los apóstoles, la cual dependía de la inspiración divina por el Espíritu Santo prometido por Cristo. Puede ver Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. En segundo lugar, nuestro segundo fundamento, base teológica, es la tradición apostólica. Ahora aquí cabe aclarar algo, ¿no es cierto? Para los hermanos que nos ven, seguramente han escuchado sobre las 5 solas,
y una de ellas es la sola escritura o solo la escritura, o solamente la escritura. Ahora bien, esa doctrina de sola escritura en realidad no es creída en el metodismo. Tanto John Wesley apelaba también a los padres de la iglesia, que vamos a ver, vamos a explicar sobre eso. Y el metodismo como organización tampoco cree en la sola escritura, sino más bien se enfocan, claro, siempre lo primero y lo fundamental es la escritura, pero también ven la tradición cristiana, ven la experiencia cristiana general, o sea, lo que han vivido todos los cristianos a lo largo de los años, no un individuo en específico, sino todos los cristianos, y el uso de la razón, o sea, que toda doctrina debe ser defendida racionalmente. Los primeros cristianos, más bien que enfocarse en los dos últimos puntos, se enfocaban más que nada en la escritura y en la tradición apostólica. Pero veamos 2 Timoteo capítulo 1 al 13 para que veamos que el mismo apóstol Pablo habló de esto. 2 Timoteo 1 al 13, la misma epístola donde habla de la inspiración de la escritura. Dice así la palabra: retén. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Presta atención a eso. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y más abajo dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que puede referirse o bien a la doctrina o bien a la recompensa de Timoteo en el reino de los cielos. Dice: todas las enseñanzas de Jesús se comunicaban oralmente, quiere decir de forma hablada. Él no dejó ni siquiera una palabra escrita de instrucción para la iglesia. Recordemos que los evangelios donde nos muestran la enseñanza de Jesús, Jesús no lo escribió eso. Él habló esas cosas y los apóstoles o discípulos de los apóstoles escribieron aquello. De hecho, el Nuevo Testamento que conocemos hoy no se completó hasta casi terminar el primer siglo. Eso, si usted estudia algo y aún en las Biblias le puede aparecer que para allá hasta casi terminar el primer siglo, ahí recién se terminó de escribir toda la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Juan, que murió antes del segundo siglo claramente, él escribió el último libro, que es Apocalipsis. Y ahí terminó el Nuevo Testamento que conocemos hoy. Por esta razón, la iglesia del primer siglo tenía que depender mayormente de las enseñanzas habladas de los apóstoles, es decir, de la tradición apostólica. Eso es tradición apostólica, enseñanzas orales, habladas de los apóstoles, como por ejemplo sería una predicación en el día de hoy, enseñanzas habladas. La tradición apostólica constaba de dos cosas principales. Presta atención. Primero, prácticas respecto a la adoración y el compañerismo cristiano. En verdad, la iglesia recibió la mayoría de sus enseñanzas en cuanto a esto por la tradición apostólica, por la enseñanza oral. Segundo, las enseñanzas habladas de los apóstoles que aclaraban o explicaban los puntos que se habían tratado o que serían tratados en los escritos que componen el Nuevo Testamento. No se deben confundir, hay que tener cuidado aquí, no se deben confundir la tradición apostólica con las tradiciones eclesiásticas adoptadas por las iglesias después del tiempo de Constantino, si no me equivoco, en el año 325 después de Cristo. Estas tradiciones eclesiásticas que no son apostólicas se pueden ver, por ejemplo, en la iglesia católica, apostólica y romana y en la iglesia católica, apostólica, ortodoxa. Tradiciones que en realidad no se remontan a tiempos apostólicos. ¿Cómo podemos confiar que la iglesia primitiva no adulteró las enseñanzas de los apóstoles? Y es importante saber porque, bueno, ¿dónde encontramos la tradición apostólica, hermano Manuel? Porque nadie grabó una predicación de los apóstoles. Sin embargo, la predicación de los apóstoles quedó grabada no en video, sino en los corazones y la mente de los que lo oyeron. Entonces, la respuesta es sencilla. La tradición apostólica se puede encontrar en los cristianos de los primeros siglos. Entre ellos caben destacar los padres apostólicos, personajes que vivieron junto con los apóstoles y le conocieron y fueron sus discípulos. Vivieron en el templo de apóstoles. El más antiguo se cree es
un escrito que se llama la Didache o Enseñanza de los 12 Apóstoles, que habla sobre temas morales y litúrgicos. Y al final habla de la venida de Cristo, de la gran tribulación, del anticristo, o sea, habla un epílogo escatológico. Para concluir. Y aparte de eso hay otros personajes como son Ignacio, obispo de Antioquía, Policarpo, obispo de Mirna, también Papías, si no me equivoco, obispo de Hierápolis, entre otros personajes muy eminentes y elocuentes en sus escritos y los testimonios que dan. Pero ¿cómo confiamos en que estos personajes y los discípulos de los apóstoles y aquellos que mantuvieron esta tradición, cómo confiamos que de verdad la mantuvieron firmemente y no la adulteraron? Primero, la ventaja del tiempo. Presta atención. Tertuliano de Cartago, que era, si no me equivoco, un maestro en Cartago, en la ciudad de Cartago, escribió, y este es un argumento muy serio e importante: yo digo que el evangelio mío es el correcto. Marciano, o también se le podría conocer como Marción, de Sinope, un maestro hereje gnóstico principal, dice que el suyo es el correcto. O sea, aquí había una situación. Tertuliano decía que el evangelio que él tenía era el correcto. Y Marción, un maestro hereje, que decía que, ¿no es cierto?, que Dios es puro amor y que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, no es el mismo Padre del Señor Jesucristo, porque el del Antiguo Testamento es muy duro y Dios es amor, el Dios Padre. O sea, era un hereje. Y él decía que su evangelio era el correcto. Yo digo que el evangelio de Marciano se ha adulterado. Él dice que el mío se ha adulterado. Bueno, ¿cómo podemos resolver esta disputa excepto por el fundamento del tiempo? Según este fundamento, presta atención, querido hermano, la autoridad la tiene el que tiene la posición más antigua. Esto se basa en la verdad elemental que la adulteración está con aquel cuya doctrina originó más recientemente. Ya que el error es la falsificación de la verdad tenía que existir antes del error. Eso lo podemos encontrar en Tertuliano contra Marción, tomo 4, capítulo 4, para que no diga que estoy inventando. Y a lo mejor si usted busca la obra de los padres lo puede encontrar. El fundamento de tiempo que utilizó Tertuliano es uno de los fundamentos que los historiadores utilizan para evaluar informes históricos contradictorios. O sea, por ejemplo, una persona, un historiador de tiempos antiguos escribió una cosa y otro escribió otra cosa sobre un mismo tema, sobre una misma fecha, sobre un mismo acontecimiento. ¿Y cómo vamos a evaluar cuál está diciendo la verdad? Bueno, el más antiguo probablemente, siempre, la mayoría de los casos, lo más probable es que el más antiguo sea el que esté diciendo lo correcto, y el más reciente, el que más, digamos, el menos antiguo, el más moderno, puede contener una adulteración posterior, quizá sea porque el historiador de ese momento oyó cosas que no fueron, o porque él que tenía otra visión y quería ocultar ciertos hechos. Distintas situaciones. Segundo, la ventaja de lengua y cultura. El fundamento de tiempo no es la única ventaja que los primeros cristianos llevaban con respecto a nosotros en cuanto es a la interpretación de las escrituras y a mantener las enseñanzas de los apóstoles. Ellos también estaban en una posición mucho mejor para interpretar los escritos de los apóstoles. Como primer punto, los primeros cristianos podían leer las escrituras del Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, en el griego original de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. O sea, por eso ellos no tenían que estudiar, amados hermanos, ellos no tenían que estudiar el griego, ni ir a un seminario y una escuela teológica, ni a la universidad católica, ni a ninguna universidad para estudiar el griego. Porque el griego era su lengua materna, y ellos no solamente hablaban en griego, pensaban en griego. Hoy en día, pastores que han ido a seminarios, han estudiado griego, algo,
Muchas veces pueden hablar ciertas palabras con facilidad, otros mejor, otros menos, pero en realidad muy difícil es que se llegue a tal nivel de pensar en griego de una forma muy fluida y de hablar totalmente bien el griego. Incluso hombres que han estudiado se pueden equivocar en cierta pronunciación y en realidad ellos no viven toda su vida pensando en griego, quizás cierto momento. Por los primeros cristianos no, ellos sabían griego, era su lengua materna y pensaban todo el tiempo en griego y quizá en otros idiomas también porque algunos sabían latín y entre otras cosas. Y otros estudiaban hebreo, otros eran judíos. Segundo punto, la barrera cultural. La mayoría de los cristianos de hoy saben muy poco, quizá yo tengo que reconocerlo, yo no sé todas las cosas y usted quizá tampoco, y quizás sabemos muy poquito acerca de la cultura y el ambiente histórico de la época del Nuevo Testamento. Jamás podrán los eruditos de la cultura y el ambiente histórico del hoy, que hombres que han estudiado el ambiente histórico, la cultura de aquellos tiempos, entenderlo tan bien como lo entendían aquellos que vivían en aquella cultura y en aquel ambiente histórico. O sea, por más que yo estudie aquellos tiempos y lea libros de historia y muchas cosas, jamás lo voy a entender tan bien como aquellos que vivieron en aquel momento. Bendito sea el Señor. Así como quizá nuestros abuelos entienden muy bien el ambiente y la cultura de tiempos pasados aquí en Chile, y así como gente de otros países lo entiende, pero nosotros quizás no, por más que estudiemos y nos cuenten, no tenemos la experiencia de vivir en aquel tiempo, aquella cultura, aquel ambiente histórico. Tercero, ya vamos a ir viendo otros argumentos, pero simplemente los puntos. Tercero, hablaron personalmente con los apóstoles. 4. Creían que no habría ninguna revelación dogmáticamente nueva después de los apóstoles. ¿No es cierto? Aunque los cristianos creían que seguían siendo guiados por el Espíritu Santo, que la iglesia Dios la iba a guiar con su Espíritu, seguían creyendo que Dios daba sueños, visiones, habían profecías y había profetas, pero jamás creyeron que después de los apóstoles podía levantarse un profeta y inventar algo nuevo dogmáticamente, o sea, una doctrina nueva que los apóstoles nos enseñaron. Y no podían tampoco contradecir lo que los apóstoles habían enseñado. Por eso la iglesia, cuando alguien profetizaba, la iglesia veía primero que la persona fuera alguien de buen testimonio, alguien que diera fruto de cristiano. Y segundo, veían que lo que hablaba no contradecía a las enseñanzas de los apóstoles que ellos ya habían recibido. Y también probablemente veían que fueran profecías que se cumplieran, algo real, algo auténtico, como hacían los judíos también. Quinto, los líderes de la iglesia primitiva eran hombres de integridad, eran temerosos de Dios, humildes y honrados, y dispuestos a sufrir torturas y martirio incluso por amor a Cristo. Sexto, reunieron y preservaron el Nuevo Testamento. Eso es algo importante, porque ellos fueron los que conocieron a los apóstoles, conocieron a los discípulos apóstoles, y ¿no es cierto? Y ellos eran los que reunían, recibían las cartas de los apóstoles, las reunieron y las preservaron hasta que pasaron el tiempo y se formó el canon. O sea, ellos eran los que podían decir, a lo mejor buscando, investigando, esta carta la escribió Pablo, y después iban comparando las otras, esta es real, esta no. Por lo tanto, si confiamos en el Nuevo Testamento que tenemos hoy, en cierta forma estamos diciendo que confiamos en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos, en su integridad. En que ellos, en cierta forma, si confiamos que aquí está la palabra de Dios, la doctrina, estamos confiando en que los primeros cristianos conocían la doctrina y reunieron los escritos de los apóstoles. Aparte de eso, está más que claro que si hay un escrito que no apoya mi enseñanza doctrinal, yo lo desecho. O sea, podríamos confiar que los apóstoles, que los primeros cristianos mantenían la doctrina apostólica, al menos en las cosas básicas y fundamentales, porque si no, no habría el Nuevo Testamento de hoy, porque no lo hubieran reunido y preservado. Tendríamos que haberlo conseguido de otra forma. Séptimo, los primeros cristianos eran muy conservadores.
Creían que cualquier mínimo cambio de lo recibido de los apóstoles, de la adoración, más específicamente de la doctrina, lo más importante, los involucraría inmediatamente en el error doctrinal. En el error. Octavo, consultaron a los discípulos de los apóstoles. Una vez que los apóstoles ya no estaban, Juan había muerto, ya los otros no estaban, y ellos consultaban a los discípulos de los apóstoles, los que habían oído a Juan, a Pedro, a los otros, y esto les aseguraba a la tradición apostólica, o sea, a las enseñanzas orales habladas de los apóstoles. Porque cuando ya no estaban los apóstoles, ellos consultaban, por ejemplo, a quienes sí habían oído a los apóstoles, y ellos les comunicaban lo que el apóstol Pedro había enseñado sobre la salvación, por ejemplo, o de otros temas que ellos preguntaban. Iban a consultar. Noveno, andaban en las pisadas de Jesús. Una vez un hombre le dijo a un cristiano que iba a ser un pastor, un libro sobre los primeros cristianos, le estaba haciendo, le dijo que la forma de examinar, si no me equivoco, juzgar, que ellos tenían la doctrina verdadera, era ver si andaban en las pisadas de Jesús, si vivían como Jesús. Y de hecho el apóstol Juan dice que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como en aldubo. Entonces, si los primeros cristianos, ¿cómo vivían? ¿Andaban como Jesús? La respuesta sí, es sí. Si usted estudia la historia, usted ve que ellos andaban en amor, estaban separados del mundo, el mundo los aborrecía, los perseguía, y que ellos, ¿no es cierto?, andaban en una fe obediente. O sea, ellos obedecían a Dios y confiaban en Dios, y ellos tenían la confianza de que las promesas de Dios se cumplirían y que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia y que Dios escuchaba sus oraciones, y históricamente es un hecho que Dios lo hacía. Entonces andaban en las pisadas de Jesús. La muestra más grande es cómo vivían en amor, tanto que compartían los bienes unos con otros, y los romanos llegaban a decir, escribió Tertuliano, mirad cómo se aman. O sea, era más que claro que se amaban. Décimo, Jesús nos reprendió en las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, a las iglesias primitivas, por haber cambiado las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, sino Jesús los reprendió por tolerar a falsos maestros e inmorales y por no obrar como corresponde. O sea, Jesús no les dijo, tú has cambiado la doctrina, tú has hecho esto mal, sino les reprendía porque toleraban a falsos maestros que ellos sí enseñaban cosas contrarias a la doctrina, y a gente inmoral, ¿no es cierto? Con todo y eso, aunque ya queda claro que Jesús no lo reprendió tanto por cambiar aspectos esenciales de la fe, pero con todo eso, de hecho no reprendió en nada a la iglesia de Esmirna y a Filadelfia. Hay que tener cuidado ahí, porque a veces decimos, no, todas las iglesias se equivocan y hay errores y no hay iglesia perfecta, y nos tomamos de las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero hay que tener cuidado, porque si hicimos eso, va a haber alguien en la iglesia, hermano, o alguien cristiano, un amigo tuyo, que habrá leído Apocalipsis y va en su corazón a pensar, y se va a dar cuenta que tú estás equivocado y que estás diciendo algo totalmente equivocado, y que seguramente quizás o no has leído todas las cartas de las 7 iglesias, o simplemente estás leyendo y hablando con algo prejuzgado, y estás de hecho mintiendo contra la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna y Filadelfia no fueron reprendidas. O sea, no podemos tomar Apocalipsis para decir que no hay iglesia perfecta. Claro que siempre mejor tomemos los textos de Jesús que habla del trigo y la cizaña, porque ahí nos muestra que, claro, que aunque hay iglesias de Dios, también está la cizaña entre medio. Siempre es así. Pero no podemos tomar estas cartas de Apocalipsis para hablar algo así, porque en realidad vemos que hubieron iglesias que no fueron reprendidas en nada y que en cierta forma eran perfectas, al menos en la doctrina y en la práctica. Estas son Esmirna y Filadelfia. Un detalle en cuanto a eso es que la iglesia de Esmirna, se sabe que Policarpo fue obispo de ella, y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Es probable que cuando Juan escribió Apocalipsis, Policarpo ya fuera obispo, estuviera ahí. Entonces vemos que si Policarpo era obispo en ese momento, queda claro que la iglesia estaba bien guiada, bien adoctrinada y bien cuidada bajo el cuidado de Policarpo. Entonces,
las epístolas que Policarpo escribió se pueden tomar ya como con mucho respeto, porque si este hombre pastoreó esa iglesia y Jesús no la reprendió, quiere decir que en cierta forma Jesús aprobaba el obispado de Policarpo. Seguramente usted no sabe quién es Policarpo. Y para eso quiero hablar brevemente de quiénes son estos hombres. En cuanto a la patrística, que es un ámbito de estudio teológico también, eclesiástico, histórico, se hallan tres grupos de padres. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia se refiere a que escritores cristianos, la mayoría de ellos, de hecho, obispos o apologistas, defensores de la fe, que hablaban temas doctrinales o hablaban para defender la fe. Entre ellos se dividen antes del Concilio de Nicea en dos grupos. Primero, los padres apostólicos, y segundo, los padres apologistas o los apologistas o apologetas griegos. Los padres apostólicos, la mayoría eran obispos o personajes cristianos que conocieron a los apóstoles o que escribieron con fechas cercanas o en realidad en la que vivieron los apóstoles. Clara que para entrar en estos escritos, primero la persona debía ser considerada alguien santo, o sea, alguien que viviera conforme a la palabra, fuera convertido de verdad, y segundo, que hablara conforme a la ortodoxia cristiana. Claramente los herejes no entran en el grupo aquel. Bendito sea el Señor. Los apologistas griegos eran hombres, algunos de ellos obispos, como Ireneo de Lyon, que era a la vez discípulo de Policarpo, quien era discípulo del apóstol Juan, como otros como Justino Mártir, que no eran obispos, pero que defendían la fe cristiana. La mayoría de ellos sí tenían conocimientos filosóficos griegos, especialmente con Platón, y defendían la fe cristiana usando la razón, la filosofía, pero también principalmente, en el caso de Ireneo, por ejemplo, la Sagrada Escritura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. También es importante porque vemos que ya los escritos de Pablo, por ejemplo, eran conocidos por Ireneo de Lyon y por muchos cristianos, y ya circulaban todas las cartas del Nuevo Testamento, y circulaban, aunque no se había hecho hasta ese momento un canon fijo y completo de cuáles son todas las escrituras que debemos tener un canon bíblico del Nuevo Testamento. Pero sí, ya estaban circulando. O sea, estos hombres eran hombres de buen testimonio, muchos de ellos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que conocían la Escritura, que habían aprendido y que defendían la fe mediante la Escritura, mediante el uso de la razón y algunos de ellos incluso mediante los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, que también lo hacían, ¿no es cierto?, el poder de Dios. Pues, amados hermanos, estas son las bases teológicas que usaremos en los estudios bíblicos de juventud. En los estudios, lo ideal o lo que se podrá ver mucho, van a ser citas tanto de la Biblia, estudios de la Biblia, que es obviamente lo principal, pero también se podrán ver citas de, por ejemplo, Ireneo, obispo de Lyon, de Ignacio, obispo de Antioquía, Policarpo, obispo de Esmirna, los apologistas griegos, los padres apostólicos. Así se podrán ver distintas citas, casos históricos como el caso del montanismo, de herejías, docetismo, cosas importantes que nos ayudan a comprender la verdad bíblica. También se estará usando los credos de los primeros cristianos, desde el credo del antiguo credo romano hasta el credo niceno constantinopolitano, y así distintas cosas relacionadas tanto a la Biblia como a estos primeros cristianos de los primeros siglos y la historia cristiana. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, estas son las bases de los estudios bíblicos y nada más puedo decir, sino que Dios sea bendiciéndole a todos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que aman al Señor en su espíritu, con su espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también la gracia de Dios Padre, mis muy amados. Que Dios nos bendiga.